Emaús, cuando caminas con Dios, pero te quieres rendir. Te voy a decir algo muy directo. No todos los que se alejan de Dios lo hacen porque no creen. Muchos se alejan porque se decepcionaron, porque esperaban algo y no pasó. Y entonces hacen lo mismo que hicieron los discípulos de Emaús. Se van, se retiran. Y hoy quiero hablar de esto. ¿A dónde te estás yendo porque no pasa lo que tú estabas esperando? Y la escena de la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, los discípulos van caminando a Emaús. Se van alejando, ¿de dónde? De Jerusalén. Jerusalén es el propósito, ¿sí? Y Emaús es el escape. Si quieren ir del propósito a Emaús, que es el escape, se quisieron escapar. Entonces van hablando de todo lo que pasó con Jesús cuando que habían matado a Jesús, que la crucifixión, entonces que iban tristes ellos. Pero dicen algo que los va a delatar. Y nosotros esperábamos ¿a quién? ¿A quién esperaban? Pregunta para ustedes y para mí. Esperábamos. Ya no, entonces quiere decir que ellos ya esperábamos nada más en el pasado, entonces es ya lo esperan. Y aquí está el problema. Cuando la vida no sale como esperabas, empiezas a alejarte sin darte cuenta. Y un ejemplo muy claro. Oraste por algo y no pasó. Confiaste en algo y te falló, o en alguien y te falló. Serviste y no te valoraron. Y no dejas a Dios, pero te vas enfriando poco a poco. Te vas alejando sin decir nada. No te fuiste de golpe, te fuiste caminando como los discípulos de Emaús. Y aquí nosotros, si estamos realmente, si tenemos ese resucitado, tenemos que seguir caminando o quedarnos en Jerusalén. Porque el catecismo de la iglesia nos lo enseña algo muy claro, preciso e importante. Hay momentos donde parece que Dios no responde. Y hay muchos que dejan de orar cuando pasa esto. No es que no creas, es que te decepcionaste pronto, rápidamente. La desesperación. Entonces la desesperación es el mal manejo que nosotros le damos. Y te empiezas entonces a alejar de Dios. ¿Sí? Por eso el cristiano no es teoría. Es un encuentro con una persona. Es un encuentro con Cristo resucitado. No fue falta de información. Fue falta de encuentro con Cristo, tú y yo, como estos discípulos de Emaús. Y aquí viene lo hermoso, hermanos y hermanas. Jesús se acerca y camina con ellos cuando ellos iban decepcionados. Ellos se estaban alejando de Jerusalén y Jesús se empieza a acercar poco a poco. Aunque tú estés yendo, Dios no deja de buscarte. Aunque tú estés huyendo de Él, Dios nunca nos va a dejar de buscarnos. Pero pasa algo grave y fuerte.
en ellos. No los reconocen, como muchas de las veces a nosotros nos puede pasar la misma situación. Está con nosotros y no lo reconocemos. Puedes estar caminando con Dios y no darte cuenta, no darme cuenta. ¿Sí? San Ignacio nos lo decía muy claro. ¿Por qué no lo reconocen? Porque están atrapados en su decepción, en su tristeza. Entonces, están en la mente, en el pasado. Las emociones en la pérdida de lo que habían perdido ellos, que habían perdido a Jesús. Y tenían una esperanza totalmente rota, como muchas veces nos puede pasar a nosotros, y por eso sentimos que no está con nosotros, cuando en realidad Él está en todo preciso momento. Y como ellos iban decepcionados, entonces cuando tú y yo nos decepcionamos, dejamos de ver lo que Dios sí está haciendo en nuestras vidas. Aquí entra algo muy fuerte y muy verdadero, lo que nos dice San Ignacio de Loyola. En la desolación no se toman decisiones. Por eso, tranquilos cuando estemos en estas desolaciones. Ellos, los discípulos, iban tomando una decisión de irse, pero lo estaban haciendo desde su herida, desde su dolor, desde su forma de que ya les habían matado, aún decir, al Salvador. Entonces, para nosotros, nunca tomemos decisiones importantes cuando estemos heridos, decepcionados, sin esperanza. Todo cambia cuando Jesús parte el pan, y ahí se les abren los ojos a ellos. No fue en el camino, fue en el encuentro donde lo reconocieron. San Agustín lo dice muy claro: nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Dios. Entonces, cuando yo lo parto, cuando lo partieron el pan, ahí se dieron cuenta, y entonces aquí entraría esta frase hermosa de San Agustín: nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Dios. Cuando yo me encuentro con Cristo resucitado, entonces mi corazón empieza a tener esa paz. Partamos el pan de la Eucaristía cada que podamos y asistir. Ellos estaban inquietos porque se estaban alejando del lugar correcto, que era Jerusalén, y se estaban yendo al lugar de Emaús, donde es huida. Y aquí entonces hay gente que está igual que ellos, caminando pero lejos, sirviendo pero apagados, creyendo pero sin fuego del Espíritu Santo. Porque el mismo Espíritu que resucitó a Cristo, a Jesús, nos ha resucitado a nosotros. No perdiste la fe, perdiste el fuego del Espíritu Santo. Y San Juan Pablo II nos lo dice muy claro: no tengas miedo. Abran las puertas a Cristo, abramos las puertas al Espíritu Santo. No regresas porque no quieres volver a abrir. Esa es la razón. No quieres regresar porque no quieres volver a abrir. Y ahora la pregunta para ti, para mí: ¿qué te decepcionó? ¿Cuándo empezaste a alejarte de Dios, de la iglesia? ¿Sigues caminando con Dios o solo andas caminando? Cuando lo reconoces, hermano, regresas, cansado, de noche, pero regresas. Con pecado inclusive, pero regresas.
El que se encuentra con Jesús deja de huir y regresa a su propósito para el que fue diseñado y amado por Dios. Jesús sigue caminando contigo y conmigo. La pregunta es, ¿lo vas a reconocer o vas a seguir caminando lejos de Él?